Buenas tardes. Hace 8 días predicaba sobre esas seguridades que buscamos en nuestra vida. Buscamos algo que nos dé cierta seguridad, el empleo, el trabajo, un salario mejor, en fin, todo lo que nosotros humanamente deseamos, que está bien que lo miremos como una posibilidad chévere, pues tener bastante dinero para poder no pasar necesidad y ayudar a otras personas, y uno se inventa unas historias increíbles. Si me ganara el baloto yo le daría casa a todos los hermanos, compraría este local, mejor dicho, uno dice una cantidad de cosas. El problema es saber si teniendo la plata nos acordamos de eso. Buscar la seguridad en este mundo está complejo. Por eso hay migraciones. Las personas buscamos, queremos, soñamos, anhelamos. Yo quisiera que mis nietas tuvieran un lugar seguro, tuvieran relaciones seguras, pero no voy a preocuparme por eso porque yo sé que Dios tiene todo en sus manos. Sin embargo, me preocupo por cosas que son tan bobas, pero Él es el Señor, ¿no? Los cambios hacen parte del diseño divino. Dios tuvo un plan. Creó las cosas para su gloria. El hombre desbarató esa vaina con el pecado, pero Dios nunca dejó su plan. El plan de Dios es que todas las cosas sean reconciliadas en Cristo. Y a través de Cristo podemos nosotros disfrutar de ser esa creación que glorifica al Señor. Por lo tanto, en el plan de Dios, todo apunta hacia su gloria, no a nuestra gloria, a su gloria. Por lo tanto, cada evento de nuestra vida tendrá un propósito. Hay una razón de ser. Todo movimiento hace parte y está en el plan de Dios, porque Él se glorifica aun cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, reaccionamos como no debemos, en el pecado y las consecuencias de nuestro pecar. Aún en eso Dios puede utilizar eso para que aprendamos, y eso es lo que Romanos dice: a los que aman a Dios, ¿qué? Es Romanos que dice eso, ¿verdad? ¿Sí? O es segunda de Romanos. A los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué? Y lo sabemos. Pero cuando nos enfrentamos a una circunstancia que no controlamos, ¿qué sentimos? Frustración, temor, enojo, impotencia. La Biblia está llena de experiencias de movilizaciones. Abraham estaba chévere en Ur de los Caldeos. Fue la tierra que el papá buscó. Él se fue detrás de una tierra y llegó a Ur y se quedó. Le pareció chévere. Y ahí se sentó. Porque cuando encontramos lugares que nos parecen seguros, chéveres, la tendencia es ¿qué? Quedarnos. Pero Dios tenía un plan. Y el plan de Dios estaba en Abraham. Para que a través de Abraham conocemos la historia. Entonces Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de Ur de los Caldeos. Moisés estaba bien en Egipto, pero Dios tenía otro plan. Y si vemos la Biblia, está llena de planes. El plan de Dios, que es uno, y la movilización que Dios hace para que ese plan se ejecute, y en eso estamos todos nosotros moviéndonos de acuerdo al plan de Dios. Lo importante es si nosotros, sus hijos, podemos identificar y creer que realmente estamos en sus planes y que estamos ejecutando sus planes y que nos estamos realmente enfocando en su voluntad para gozarnos con el resultado de sus planes y sus propósitos. Claro que las movilizaciones nos generan temores. Nosotros estábamos cómodos en la Buitrera, llevábamos 18 años, ahí teníamos todas las actividades de la iglesia, gran parte de ellas, ¿cierto? La vida social, había espacio, vivíamos chévere, rico, fresco. Y un día el Señor dijo:
es hora de partir. Entonces, movilización. Preguntas, Señor, pero mira que era la iglesia, aquí teníamos todo, se van. Señor, pero mira que no, se van. El problema es que no sabíamos para dónde íbamos. Se abrió una puerta, un hermano nos dijo, tengo un apartamento en Ciudad Jardín, bien pueda, ocúpenlo. Nosotros decíamos, necesitamos salir de la mitad de las cosas para poder entrar a ese apartamento, pero Señor, salimos sin nada, tú siempre has dado. Teníamos todo, gloria a Dios. Y no fue ahí. Nos llevó a un sitio que ni nos imaginábamos que íbamos a estar. ¿Para qué? Él sabía, nosotros no. Y nos llevó allá mientras que la casa, conocen la historia, mientras la casa se vendía. Y ese mientras se vendía se tomó 3 años. Y Dios tuvo un propósito allá y cuando estábamos allí, se van. Señor, ¿para dónde? Mi mujer con el cuento de lo verde. Yo quiero mata, yo quiero monte. Para arriba, para la montaña y allá estamos ahora. Movimientos. A mí no me gustan mucho los movimientos, pero no soy apegado a las cosas, así que me da igual donde vaya. Lo único que yo espero es que en el lugar donde vaya podamos estar cómodos y que tenga la facilidad para poderme mover y pueda hacer algo. Dios me ha dado salud, creatividad para hacer cosas y yo quiero estar ocupado. Ministerialmente lo mismo. El plan de Dios exige movimientos. La tendencia nuestra es quedarnos. Nuestra mentalidad latina es: los hijos crecen, compremos un lote grande para que hagan casitas alrededor. ¿Cierto? Y pues yo no estoy diciendo que eso sea malo, si se puede convivir así, chévere. En otras culturas lo ideal es chao. Pero lo importante es comprender que en el plan de Dios, tú y yo estamos en esta tierra y en cualquier lugar de esta tierra donde Dios nos mueva, estaremos bien. No por las circunstancias, ni las personas, ni el lugar donde estemos, sino por el Dios que tenemos. Y de esa perspectiva quiero que miremos el texto de hoy y el tema de hoy, que he titulado Los cambios y las oportunidades para extender el Evangelio. Si nuestro único propósito es adorar a Dios y extender su reino, ¿en qué debemos estar comprometidos? En eso. ¿Dónde? Donde quiera que estemos, haciendo lo que sea que hagamos, esa es nuestra consigna. Bien. Hace 8 días decíamos que éramos embajadores de Cristo. No solamente tenemos la responsabilidad, la encomienda de hacer discípulos, sino representar a ese Cristo que es nuestro Señor y nuestro hermano. Una de las cosas preciosas que Cristo nos ha dado es pertenecer a la familia. Y Él es heredero de todas las cosas, primogénito y unigénito Hijo de Dios. Pero Él dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Significa que lo que es de Cristo ¿es qué? Nuestro. ¿Seguro? Y andamos peleando por chichiguas, ¿no? Quiero invitarles a Hechos capítulo 11, versículos 19 al 30. Los cambios pueden ser tragedias o pueden ser oportunidades. Y cuando comprendemos el plan de Dios, entonces siempre serán oportunidades para que Él se glorifique. Y quiero mencionar algunos aspectos y que me sigan en este texto. Lo primero que quiero decir es que hay un cambio de lugar y eso implica salir de la zona de confort. Versículo 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Lo primero que encontramos en este episodio es un cambio de lugar.
Y la razón por la que salieron de ese lugar fue por una persecución. Podríamos decir qué desastre. Los hermanitos estaban contentos y cómo así que Dios permite una persecución. Pero es que la persecución fue el instrumento que Dios utilizó para movilizar su iglesia. Dios le había hecho una consigna a Noé: te multiplicarás y llegarás hasta los confines de la tierra. ¿Recuerdan? Después de que pasa lo del diluvio, la descendencia crece, pero llega en un momento en que dice: quedémonos en esta ciudad tan bonita. La tecnología se manifiesta en ladrillos, cosieron ladrillos y le empezaron a levantar una gran torre para que tengamos nombre y nos conozcan, en fin, ¿y eso qué significaba? Quedarse. ¿Y cuál había sido la consigna del Señor? Vayan por toda parte. Y Dios ve que ese asunto estaba ahí, entonces, ¿fue castigo o fue gracia? Les confunde la lengua, no se entienden y se dispersan. ¿Cómo así? A mí me suena tragedia. ¿Cómo así que Dios desbastó eso, pues? No, movimiento, porque Dios quería que cumplieran el plan que Él estaba diseñando. Y estos hermanos estaban chévere en Jerusalén, se estaba fortaleciendo la iglesia, la gente se estaba convirtiendo, el evangelio estaba siendo predicado, mucha gente estaba contenta, los cristianos se encontraban en un momento muy bacano de su ministerio y de su vida en comunidad, pero entonces se desata una persecución porque el compromiso o lo que habían escuchado como consigna de parte de Jesús, que era: recibirán poder y me serán testigos, ¿dónde? Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, que la persecución que se desató iba a convertirse en la oportunidad para que la iglesia realmente avanzara. Los cambios de lugar no solamente están pensados para mi beneficio, mi comodidad, sino que Dios quiere llevarme a otro lugar para glorificarse, y yo quiero ser parte de eso. Moisés tuvo que moverse, Abraham tuvo que moverse, David tuvo que moverse, en fin. Jesús también. Jesús dejó su gloria para venir y en la condición humana podernos dar esperanza, y por eso estamos aquí. Ahora, si ese es el plan de Dios, yo no sé qué estás experimentando hoy, qué cambios estés viviendo, tal vez sean personales, de lugares, tal vez con tu familia, en fin, las crisis de las edades, no importa lo que sea, déjame decirte, conectémonos con el reino de los cielos, conectémonos con el Señor. ¿Qué quieres tú, Señor? Ayúdame en esta nueva etapa de mi vida, en este nuevo lugar, a glorificarte, a hacer lo que tú quieres que yo haga, porque me has traído a este lugar. Y que podamos descansar. Los creyentes, dice Lucas, que se habían dispersado debido a la persecución, llegaron a otros lugares y ahí comenzaron a buscar a los judíos para hablarles del evangelio, un poquito selectivos, pero pues era lo que sabían. Ellos pensaban que el evangelio que estaban recibiendo era solo para los judíos. Por lo tanto, comenzaron a buscar a los judíos, y en eso hay una parte nuestra también. Nos encanta buscar a las personas afines a nosotros. Nos volvemos en cierta manera selectivos. Yo creo que esa persona se ve que tiene como cara de ser receptiva al evangelio. Yo no sé de dónde sacamos esas ideas y nos sorprendemos. Hay gente que aparentemente es dura y resulta ser frágil, se quebrantan fácilmente con eso. Y esto me lleva al segundo punto, un cambio de enfoque ministerial. Versículo 20 al 21. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor. Verso 21, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió. Ese cambio de lugar les permite incluir a algunos gentiles. Ellos buscaron su gente, pero habían unos hermanos gentiles que comenzaron a hablarle a otros gentiles. Y entonces la cuestión cambia, ya no solamente es para los judíos, sino para
otros. Si nosotros tenemos que movilizarnos, sea donde sea que Dios nos esté moviendo, nos haya movido o espera movernos, ¿cuál es el ajuste que debemos hacer? ¿Con qué debemos sintonizarnos? ¿Debemos seguir pensando solo en nosotros o pensando en el plan de Dios? ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Qué me has traído a este lugar? A veces son temporales, a veces para un tiempo, y así es ministerialmente. Dios puede movernos de un ministerio a otro, Dios puede movernos de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios siempre hay un propósito. A veces para tratar nuestro corazón, para ayudarnos a crecer, para bendecir a otros, no importa cómo sea, Señor, queremos estar dispuestos para ti. Un cambio de enfoque en el ministerio. Ya no estaremos con las personas con las que nos sentimos a gusto, pero estaremos siempre con el Señor y nos permitirá alcanzar a nuevas personas para establecer nuevas relaciones y nuevas oportunidades. Lo importante es comprender que yo soy un embajador de Cristo y a donde quiera que vaya, mi deber es representar el reino de los cielos, representar a Cristo. Entonces empiezo intencionalmente a establecer relaciones. ¿Con qué propósito? Que conozcan a Jesús. Cuando visito a Angelita y a Johan, yo veo que tienen un grupo de vecinas que tienen algo en particular. Todas tienen niños de la edad de Rafita. Entonces han hecho un grupo de mamás que bajan a la zona social, allá hacen picnic, conversan, oran por ellos y son gente no creyente, muy católicas, pero católicas comprometidas. Y entonces ha sido complejo el asunto, pero están encontrando que les están buscando para que les hablen de Cristo. Ya una familia está congregándose con ellos, pero son muy intencionales y siempre lo han hecho. Desde antes de casarse, Angelita, intencionalmente yo la veía 9 de la noche bañándose. ¿Qué pasa, nena? Papá, tengo una reunión con unas jóvenes de la iglesia y otras de la universidad para evangelizar. ¿A las 9 de la noche? Es la hora que ellos pueden, papá. Ella pagaba su taxi o me pedía el carro. Ella les gastaba la comida de sus ahorros. Ella invertía en lo que el reino de los cielos representaba para ella. Y fue una gran enseñanza para mi vida. Y de eso se trata. ¿Qué tan intencionales somos para alcanzar a otros? ¿O qué tan intencionales somos para ser agentes secretos del Evangelio? Por eso, cuando vienen los cambios y los movimientos, si no estamos conectados con el Señor, entonces todo será para bien, para la gloria de Dios. ¿Con qué nos conectamos? No es fácil. Déjame decirte, hermano amado, que el mundo no te va a amar. La Biblia dice que el mundo nos va ¿a qué? A perseguir y aborrecer, pero hay uno que nos ama incondicionalmente y nos guarda. Y aunque atenten contra nosotros, nunca podrán quitarnos la vida que tenemos en Cristo. Así que hay esperanza. Hay un cambio ministerial. Ya no están solamente pensando en los judíos, sino que ahora los gentiles se están sumando. La pregunta sería, ¿cómo los cambios nos ayudan a expandir la misión? Número 3, ocurre un cambio de centro de operaciones. Versículos 22 al 24, la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Ahora, Jerusalén había sido el centro de operaciones hasta el momento. La iglesia allí estaba funcionando, fortaleciéndose, como dije ahorita, pero Dios está orquestando y planeando un nuevo centro de operaciones, y es Antioquía. Si leemos un poquito la historia, voy a hacer un comentario breve, una ciudad floreciente y en donde ahora la predicación del Evangelio estaba creciendo, trayendo nuevos convertidos a Cristo. La iglesia de Jerusalén envía a Bernabé, cuyo nombre significa consolación. Recordemos la primera vez que aparece Bernabé en el libro de los Hechos. Cuando hay una gran crisis de necesidad en la iglesia, entonces Bernabé vende una propiedad y trae
todo el producto de la venta a los discípulos. Y eso obviamente levantó seguramente, y esto ya es especulación mía, seguramente el comentario: tan lindo el hermano Bernabé, tan desprendido, tan bonito, tan chévere, gloria a Dios, gracias hermano porque por tu ofrenda tenemos comidita. Como suele suceder en las comunidades, cuando alguien empieza a ser agradecido, se va levantando también la envidia y los celos. Entonces apareció los hermanitos Ananías y Zafira, una parejita muy querida en la iglesia. Dijeron: mija, hagamos lo mismo, pero no lo mismo. Entonces ellos vendieron una tierrita, pero trajeron la mitad, diciendo a la iglesia que habían vendido la finquita en eso, a lo Bernabé, pero era mentira. Si ellos hubieran dicho: hermanos, vendimos la finca en 500 y queremos ofrendar 200, gloria a Dios. Pero le mintieron, no a la iglesia, sino al Espíritu Santo. Y ese día lo sacaron a los dos con los pies para adelante. Bernabé, su significado es cuasi igual a lo que significa Paracletos, Espíritu Santo, consolador, hijo de consolación. Y encontramos a Bernabé también sirviendo de puente cuando los discípulos le tenían miedo a Saulo de Tarso y se dan cuenta que Saulo ha sido tocado por Jesús. Bernabé es el que aparece en el escenario llevando a Pablo y presentándolo a los discípulos. Ese es este hermano Bernabé, que está allí y ha sido enviado por la iglesia de Jerusalén ante las noticias que están recibiendo de los hermanos en Antioquía. Pero hay algo interesante en el corazón de este hombre. No solamente es un hombre generoso, sabemos que está lleno del Espíritu Santo y de fe, sino que él hace algo interesante. Se goza con las noticias del reino. Los anima a perseverar. Yo no sé cómo recibimos las noticias de las cosas chéveres que pasan con los hermanos, pero deberíamos alegrarnos con ellos. Por eso Jesús dice: alégrense con el que se alegra, o gócese con el que se goza, y llore con el que llore. Identifícate con ellos, acércate, sé empático con ellos. Hermano, tuviste un ascenso, me alegra muchísimo, y que no suene a palabras de cajón: ay, me alegro mucho por ti, hijo de madre, llevo un año esperando ese ascenso. A mí no, Señor, ¿qué pasa pues? Hermanos, yo testimonio que después de tanto tiempo orar, el Señor me dio un empleo, una bendición. Amén, hermano, gloria a Dios, me alegro tanto por ti. Y en mi oración por allá: Señor, yo llevo un año pidiéndote a mí nada. Entonces, ¿qué pues? No, ese gozo era genuino. Me alegro por lo que está pasando con ustedes. Estoy feliz de lo que está Cristo haciendo en sus vidas. Y les anima a perseverar. Era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y lo que él ve es que hay crecimiento numérico de los discípulos. ¿Cuánto necesitamos participar en esto? Porque es el deber de la iglesia. Multiplicarnos, crecer, compartirle a otros. El cuarto punto que aparece en este texto es la necesidad de ayuda. No solamente hay un cambio de lugar, no solamente hay un cambio de enfoque ministerial, un cambio de operaciones, sino que ahora hay una necesidad de ayuda. Porque todo cambio también amerita que más personas puedan involucrarse. Cuando empezamos el ministerio de alabanza, éramos poquitos. Creo que empecé el guitarrista y yo era el guitarrista. Y Dios ha ido sumando. Y así fue en todo. Dios ha ido sumando, porque tenemos que reconocer que la iglesia no funciona sola, sino cuando todos participamos, porque todos somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ahora, versículo 25 al 26. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo.
y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Bueno, Dios se estaba moviendo en Antioquía y la iglesia estaba floreciendo. Probablemente Bernabé se sentía agotado y abrumado por todo el trabajo y las oportunidades que había para el reino de Dios, y se acordó de entonces de un gran hombre. Reconoció las capacidades y cómo Dios usaba a Saulo. Así que mandó por él para que le ayudara, y juntos enseñaron a mucha gente, lo que hizo que la iglesia en Antioquía se fortaleciera y se convirtiera en un centro de gran enseñanza y predicación. El Espíritu Santo estaba obrando entre los discípulos de Jesús, y eso hizo que la comunidad de la iglesia en Antioquía fuera algo especial y de impacto mundial. Ahí comienzan los viajes misioneros de Pablo, un nuevo centro de operaciones. Ese mismo corazón lleno de amor que dirigió a Bernabé a buscar a Pablo para presentar a los discípulos, lo lleva nuevamente a buscarlo para que lo acompañara en la tarea de instruir a la creciente iglesia de Antioquía. Y permítame decir algo. La salud espiritual del liderazgo empieza a manifestarse cuando comparte con otros, cuando da lugar a otros, cuando permite que otros florezcan. Un líder que tiene un corazón temeroso a perder un lugar no permite que nadie haga algo, y querrá buscar entonces protagonismo, cual Saúl y David. Sé un hijo de Dios. Tienes un talento, ponerlo al servicio del Señor, porque en esta congregación lo que hay es trabajo. Aquí nada está terminado, porque Dios está haciendo un proceso de transformación, cambios, ajustes. ¿Recuerdan cuando trajo a primera persona que nos trajo para bendecir el tiempo de la alabanza? Fue nuestro hermanito Julián. Y Julián trajo una bendición grandísima. Y cuando me dice: Paz, me voy para Australia, yo le dije: hermano, que el Señor te lleve con bien, pero mentira. Yo por dentro decía: este culicaga, ¿cómo se va a ir, hombre? Señor, ¿por qué te lo estás llevando? Y le hice mi reclamo al Señor. Pero sabía que Dios estaría con él y sería para bendición. Y sí, allá tuvo familia, tiene sus hijos, los nietos de esta hermanita. Pero Dios permitió que llegaran otros. Vino Javes. Y el día que me pidió cita Javes, yo estaba en bermudas en la casa y sin camisa, y él llegó. Me puse un esqueleto y me senté con él, y en eso le entró una llamada de un amigo y le dice: viejo, estoy sentado con el pastor de la iglesia, está en chanclas, en pantaloneta y en camiseta de esqueleto. ¿Vos puedes creer eso? Y yo no entendía qué estaba pasando. Yo estaba en mi casa, era un pelado, informalmente, y lo recibí, pero para él era extrañísimo, primero, que pudiera estar en la casa del pastor, y dos, que él podía sentarse en la informalidad con el pastor. Yo no sé qué edad tenía. Luego me contó que es que él nunca, en los años que estuvo en la congregación, ni siquiera tuvo el chico de hablar con su pastor, porque esos son los corazones, con todo respeto lo digo, que buscan señoríos. Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo y fe, y su primer característica es acercarse a las personas, conectarse con la necesidad, identificar quién puede bendecir la iglesia, y venga, mi hijo, colabóreme. Un año estuvo con Bernabé. Voy a traer a Pablo para que me ayude. Andrés, Dios lo llevó a Pereira, pero Andrés viene y bendice la iglesia. Y seguramente Dios lo llevó allá con un plan, porque el reino de los cielos se va a extender, y allá hay unas familias que son de esta congregación. Yo no sé qué va a hacer el Señor, pero no es que, ay, me tocó dejar todo. No, me voy con cosas nuevas. Movimiento del reino de los cielos. Y donde quiera que vayamos lo haremos con gozo, Señor. Aquí cosas nuevas, serán de pronto nuevas para ustedes. Nosotros aprenderemos cosas nuevas de ustedes, pero eso no le quita la base fundamental, que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Somos hijos del mismo Señor y Padre de todas las cosas. Siempre ha habido un celo creciente, aún desde los discípulos. Maestro, allá hay unos que andan hablando en tu nombre, pero no están con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos callar? ¿Y qué dijo Jesús? Déjenlos.
siempre tenemos esa tendencia a callar la boca a otros, ¿no? Pero el Señor dice, déjenlos, que están hablando de mí, déjenlos. Eso sí no sería una herejía, hermano, porque sí me toca que pararlo de una. El amor de Bernabé por el prójimo lo condujo a ser humilde y por lo tanto introduce a otro en el escenario. Cuando sabemos quiénes somos, entendemos que podemos ser influencia, no importa en el lugar donde nos encontremos. Podemos ser los líderes del segundo carruaje que están gobernando una nación. José lo fue. Faraón era la figura, pero ¿quién administraba Egipto? José. El hombre y la mujer que busca promocionarse a toda costa se va a encontrar con un problema más adelante. Deja que Dios sea quien te promocione, porque Dios no nos promociona para alimentar el ego, sino para abrirte más oportunidades de servirlo a Él. En el plan de Dios no está tu orgullo. Bueno, sí está en el sentido de que quiere transformarlo, pero no está trabajando para alimentar tu ego. No, si Dios te promociona es porque te entrega más responsabilidades, porque ha trabajado contigo y estás capacitado y capacitada para hacer algo mucho más grande. Un principio del reino de los cielos: el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Porque en lo poco le dará gloria a Dios y en lo mucho también. Necesidad de ayuda, necesitamos. Así ha pasado con todos los hermanos que se han involucrado de una manera temporal, por algunos años, no importa cuánto tiempo pasó, pero en el momento en que estuvo, algo trajo de bendición a la iglesia. Para algo sirvió, lo que hizo, lo que dijo. Dios lo que permite siempre tiene un propósito. ¿Estamos en eso? Lo otro que aparece, y mi penúltimo punto, cambio de identidad. Verso 26, parte B, fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Como una ciudad gobernada por Roma, la gente pagaba por su ciudadanía y por los derechos que querían tener como ciudadanos romanos. Y para muchas personas eso les daba cierto reconocimiento. Ahora su identidad dependía de la ciudadanía que tenían. Pero ahora Lucas escribe algo interesante, que es allí en Antioquía, a donde por primera vez a los cristianos se les llama cristianos. Y ese nombre fue asociado con los seguidores de Jesús, ya que a ellos se les conocía por muchos, digamos, apelativos. Voy a mencionar algunos de ellos. En Hechos 1 se les llama discípulos. En Hechos 9 se les llama santos, en Hechos 5 se les llama creyentes, en Hechos 6 se les llama hermanos, en Hechos 5 se les llama testigos, en Hechos 9 se les llama seguidores del camino, en Hechos 24 se llaman nazarenos y ahora son llamados cristianos. Y quiero anotar algo interesante del significado. En latín esa terminación iano significa el partido de. Un cristiano era el partido de Jesús. Los cristianos eran como decir jesucitas o gente de Jesús. Y los soldados, por ejemplo, que estaban bajo la orden de un general, entonces, por ejemplo, si eran bajo el comando de César, entonces serían cesarianos. La Biblia menciona a los herodianos, a los que estaban bajo el gobierno de Herodes. Ahora, en Antioquía, les han llamado cristianos, como quien dice, son el ejército de Jesús. Obviamente que al parecer el nombre cristianos fue usado más por burla, pero también se convirtió en la identificación de los que seguían a Jesús. Y es interesante que no perdamos de vista ese hecho, porque si cristiano es uno que está bajo el gobierno y la autoridad, señorío de Cristo, entonces el término debe corresponder a una práctica. Si el nombre declara que eso es ser un cristiano, el cristiano debe ser eso. Pero hoy en día usar la palabra cristiano es muy común, porque la persona dice, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia cristiana.
El que vas a una iglesia cristiana no te hace un cristiano. El que asistas a los servicios no te hace un cristiano. Una persona puede venir un mes, lo he dicho muchas veces, 4 domingos, y al 4 domingo él dice que es cristiano. Porque viene acá. Ya se está aprendiendo algunas canciones, se para cuando cantan, aplaude cuando todo el mundo aplaude. Aplaudes porque en tu corazón hay alabanza al Señor, tenlo claro. Pero si usted aplaude porque el otro aplaudió, no la está haciendo, hermano. Acompañe los cantos con palmas, hágalo. Quiere bailar, baile. Pero si al terminar una alabanza, si usted está aplaudiendo porque terminó y usted está gozoso, hágalo para el Señor. Pero no porque es costumbre, porque es que somos seres de costumbres. Y alguien decía, es que allá cada que termina una alabanza hay que aplaudir, y le pasa el dato al otro. Somos muy dados a ese tipo de cosas. No quiero decir que no lo puedas hacer. Lo que estoy llamando es, ¿qué te motiva a hacer lo que hacemos? Yo estaba ahora, y cuando estuve pensando y reflexionando, Cristo es mi Señor. Y luego comenzó el grupo a cantar ese Señor, yo quiero verte, mira mis manos, mira lo podrido que estoy, Señor, ten misericordia, y todo lo que dijeron allí. Yo estaba ahí sintiéndome como una rata. Señor, en serio que soy una basura, Señor, o sea, mi corazón es una podredumbre, pero yo quiero acogerme a tu gracia y a lo que has hecho en Cristo, que es mi única esperanza, porque sin ti estoy perdido. Sin ti no soy nada, Señor. Solo tú eres mi roca fuerte de salvación. Solo en ti puedo tener algo en que mantenerme firme. Y esa es tu obra maravillosa. ¿Somos cristianos? ¿Por qué? Porque soy un soldado de Cristo, porque estoy bajo las órdenes de mi Cristo. Por lo tanto, las cosas que pasan y vivo diario están bajo su comando. ¿En serio? ¿Esa es nuestra fortaleza y nuestra firmeza? ¿O somos desgraciados en el día y esperamos el domingo para congraciarnos con el Señor? ¿O entendemos que en cualquier situación en que estamos estoy bajo su autoridad, bajo su gobierno, porque Él es mi Señor? Él me compró con su sangre, soy suyo y me ha declarado hijo de Dios con nueva identidad, una nueva vida. ¿Para qué? Para glorificarlo. ¿Y cómo puedo glorificarte, Señor, en medio de esta noticia tan horrible que acabo de recibir? ¿Cómo puedo glorificarte, Señor, cuando mis ventanas están oscuras y no veo absolutamente nada? ¿Cómo glorificarte cuando mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis tíos, mis primos están en una confusión terrible? ¿Cómo puedo, Señor? En Él, no en eso. Es en Él, no en las circunstancias. Puedo alabarte, Señor, aun cuando no estoy viendo. Pero sé que tú eres Dios soberano y nada se te ha salido de tus manos, y en eso descansa mi corazón. Tenía un hermano amigo que estaba muy estresado, angustiado, en crisis, pánico, insomnio, porque no podía dormir pensando en la universidad de su hijo. Y su hijo tenía 2 años. A eso llegamos. Y parece cómico, ¿no? Pero es una realidad en la vida de muchas personas. Y para terminar, el nuevo cambio que aparece es una nueva visión. Verso 27 al 30. Una nueva visión de servicio y oportunidad para la ayuda. Pero por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Y uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los creyentes que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los líderes religiosos por medio de Bernabé y de Saulo. Dios le revela a la iglesia que una hambruna vendría, pero en lugar de causar espanto, terror, los hermanos ven la oportunidad de hacer algo por los necesitados. Si usted analiza en Hechos de los Apóstoles, cada crisis que se presentó en la iglesia
fue una oportunidad para glorificarse el Espíritu Santo. Cuando hubo hambre, los hermanos compartían las cosas y todo lo tenían en común. Cuando hubo problema en la iglesia por la repartición de los alimentos, el Espíritu Santo proveyó 7 diáconos. Cuando hubo persecución, los hermanos tuvieron que partir, lo estamos viendo, el Espíritu Santo usó esa oportunidad para ir a la encomienda que se había hecho con los cristianos. Y ahora aparece una persecución, una hambruna, y la iglesia empieza a hacer algo increíble. Cada uno de los discípulos, cada uno de los creyentes, según lo que podía, envió ayudas. ¿A dónde? A la iglesia. Y yo quiero que nos detengamos un poquito aquí, porque el concepto, la idea de ayudar, de la ofrenda, no es una cuestión que surge aquí porque es que yo tengo que cumplir con ese deber. Yo puedo ser un cumplidor de mi ministerio por cualquier motivación errada. Yo puedo ser responsable en el ministerio, comprometido en el ministerio, hacer lo que me corresponde ministerialmente, pero con una actitud egoísta. Usted puede ofrendar y ayudar a las personas con motivaciones egoístas. Pero cuando entendemos que el vínculo que nos une a todos es el amor, entonces la motivación que todos tendremos será ¿cuál? El amor. La misma motivación que tuvo Dios para buscarnos. ¿Por qué nos buscó? Por amor. Pero lo que está pasando en este momento en la iglesia en Antioquía es que los hermanos, por la voz de Dios, se dieron cuenta que vendieron hambruna y ellos dijeron: yo soy parte de la solución. Y esa es la primera reacción que un hijo de Dios, un conocedor de Cristo, un seguidor de Cristo, un cristiano, tiene en cualquier cosa que la iglesia necesita. ¿Cómo puedo yo ayudar? Aquí estoy. Pero no por figurar, sino porque el amor lo lleva a entender que lo que nos mueve en servicio a todos es el amor que Dios tiene y ha puesto en nosotros también. Y esa era una nueva visión, una nueva misión. El para qué. ¿Para qué estamos allí? Somos herederos, coherederos con Cristo. Y seguramente Él nos ha dado a cada uno. De lo que nos ha dado, damos. El amor se mide de muchas maneras, ¿no? Para concluir, Dios es un Dios de movimiento, nunca está quieto. Jesús decía: mi Padre aún trabaja. Él nos lleva de gloria en gloria y el Espíritu Santo nos está guiando a la madurez en Cristo, siempre en movimiento. A través de la iglesia nos está llevando en edificación continua para arraigarnos en la fe en Cristo a través de su palabra. Y en el propósito de extender el reino de Dios nos está llevando a extender el evangelio, a predicarlo. Así que Él estará usando cualquier estrategia para ayudarnos en ese avance. Instrumentos del Señor. Te llevó a otro trabajo, seguramente allí estarás bajo la dirección del Señor. Necesitamos estar atentos a eso y ver desde la perspectiva de nuestro Padre cada cosa. ¿Estás ahí donde estás? ¿O estarás donde te lleve? Dejarás algunas cosas, pero vas con Él. Algo que Josué expresó. Quisiera que fuera también el deseo de nuestro corazón. Señor, yo iré, yo lo haré, si tú vas conmigo. No sé lo que me espera, Señor. Me causa terror un poquito, me genera cosita. Pero si tú estás conmigo, Señor, entonces yo estoy seguro. Y puede que esté en riesgo, en crisis, lo económico, la salud, las personas, la familia, las relaciones. Pero déjame decirte, si Él está con nosotros, Él nos devolverá todo. Nos dará nueva familia, nuevas relaciones, nuevas oportunidades. Y veremos su gloria. Entonces los cambios se convertirán en la oportunidad para que Dios se glorifique en medio de cada cosa de nuestra vida. Me reconcilio con